Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Muy buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a estar dando nuestra sesión de estudio bíblico en la noche de hoy. Y esta noche vamos a tener la pregunta número 36 del Catecismo Mayor de Westminster. Pregunta que dice lo siguiente: ¿quién es el mediador del pacto de gracia? Y la respuesta es: el único mediador del pacto de gracia es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo, quien siendo el eterno Hijo de Dios, de la misma sustancia e igual con él, con el Padre, se hizo hombre en la plenitud del tiempo. Y así era y continúa siendo Dios y hombre, en dos naturalezas enteras y distintas, una sola persona para siempre. Vamos pues a estar pidiendo en este momento la bendición inicial, pues para iniciar. Y bueno, voy a pedirle a mi hermano Reinaldo, por favor, que nos pueda dirigir en una oración. Amén. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por esta noche en donde nos reúnes, en donde queremos estar enfocados en tus santas escrituras. Gracias por darnos, Señor, tan grande salvación y poder ver las verdades de Jesucristo, quien es el único Salvador. Y Señor, nos has tenido misericordia al sacarnos de las grandes multitudes de seres humanos. Nos has dado salvación, Señor. Nos has elegido, nos has dado de tu Santo Espíritu para que te glorifiquemos por siempre y seamos parte de tu reino. Gracias, Padre, que ese reino se disfruta empezando aquí en la tierra con los hermanos y hermanas en Cristo y que continuará aún después de la muerte física, continuará en gloria, en la gloria eterna, con toda la multitud de ángeles, de los santos, y en presencia de Jesucristo. Gracias, Padre. Bendice este estudio, bendice el instrumento que usamos, el catecismo, y tú tengas todo el honor en esta noche. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, gloria sea al Señor. Hermanos, cantemos un himno más e inmediatamente le damos pues al hermano Reinaldo el control de la sesión para que pueda compartirnos el estudio de la palabra. El himno es el número 65, que lleva por título ¿Qué maravilla es? ¡Qué maravilla es! Y con admiración al Señor cantemos
este canto para la honra y gloria del Señor. Cuán hermosa es la luz del ocaso y precioso es el amanecer, pero más glorioso es el gran amor que el Señor derramó en mi ser. Qué maravilla es, qué maravilla es que el Señor me ama a mí. Qué maravilla es, qué maravilla es que el Señor me ama a mí. Admirable es la siega abundante, las estrellas, la luna y el sol. Pero más glorioso es el gran amor que me da nueva vida y perdón. Qué maravilla es, qué maravilla es que el Señor qué maravilla es, qué maravilla es que el Señor me ama a mí. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces pasamos al estudio inmediatamente. Me voy a pedirle a los hermanos que mientras se esté desarrollando el estudio, mantengamos los micrófonos en silencio. Si tiene alguna pregunta, obviamente usted puede pues abrir el micrófono y hacer su pregunta. Y lo hacemos así por la razón de que no se filtren pues ruidos. Muchas veces se filtran ruidos de cositas que están en cada uno de nuestros hogares y bueno, mantengamos eso pues en silencio. Vamos a estar entonces aquí diciéndole al Zoom que haga anfitrión al hermano Reinaldo Garza. Entonces, ahora sí, hermano, puede entonces con todo el gusto tomar el estudio. Muy bien, ¿se oye? Sí, hermano, se oye alto y claro. Muy bien. Bendiciones, hermanos y hermanas. Hoy tenemos la pregunta número 36 del Catecismo Mayor de Westminster. La pregunta dice así. Déjeme ampliar esto. Ahora sí, así es mejor. La pregunta dice así. ¿Quién es el mediador del pacto de gracia? ¿Quién es el mediador del pacto de gracia? Y la respuesta, el único mediador en el pacto de gracia es el Señor Jesucristo, quien siendo el eterno Hijo de Dios, de la misma sustancia, e igual con el Padre, se hizo hombre en la plenitud del tiempo, y así era y continúa siendo Dios y hombre en dos naturalezas,
enteras y distintas, y una sola persona para siempre. Muy interesante. ¿Quién es el mediador del pacto de gracia? Esta porción del catecismo tiene como título el mediador del pacto de gracia. En la sesión anterior fue el pacto mismo. Ahora, el mediador del pacto de gracia, quien es nuestro Señor Jesucristo. Ese es un estudio en donde no, se unen varias cosas que ya conocemos, pero de forma organizada. Vamos a leer los pasajes que apoyan a la respuesta. ¿Me ayuda alguien a leer Primera de Timoteo 2:5? Primera de Timoteo 2:5. Creo que tengo acá. Alguien me ayuda, por favor. Primera de Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que este es el que une a Dios y al hombre en cuanto al pacto de gracia, teniendo esas dos naturalezas, la naturaleza divina y su naturaleza humana. Ese es el único mediador entre Dios y los hombres. También el pasaje de Juan, capítulo 1, en donde vemos la eterna y verdadera deidad de Cristo. Juan 1, versículo 1. Vamos a también mirar al versículo 10, pero aquí dice en Juan, capítulo 1, versículo 1, dice así. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Continuando, este era en el principio todas las cosas, principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y el versículo 10. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Hablando del Señor Jesucristo. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Tuvimos al Mesías, al Salvador, entre nosotros, pero no fue conocido como él era en su plenitud. Y también, continuando en Juan capítulo 1, veamos lo que dice así. En Juan 1, versículo 14.
Dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y siguiendo con lo que nos cuenta el catecismo de que Cristo es igual al Padre. Vamos a ver en Juan 10:30. Cristo es igual al Padre. Juan, capítulo 10. Vamos a ver Juan capítulo 10 y el versículo 30 que nos dice así. Yo y el Padre, uno somos. Desde el versículo 29, dice así, mi Padre me las dio, las ovejas. El Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. La unidad entre el Padre y el Hijo. También en Filipenses 2:6, hablando de la igualdad entre Cristo y el Padre. Filipenses 2:6. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y el último pasaje que y el siguiente pasaje, vamos a ver en Gálatas 4:4, acerca de la plenitud, en la plenitud del tiempo, el Hijo de Dios se hizo hombre. No solamente ser parte de la Trinidad, pero tomando la naturaleza humana. Gálatas 4:4, que nos dice así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Leamos también como ambas naturalezas de Cristo, la divina y la humana, son unidas en una sola persona divina, Dios y hombre. Leamos en Lucas 1:35. Lucas 1:35 dice así. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y siguiendo, como ambas naturalezas están en una persona, Romanos 9:5. Romanos 9:5. Vamos a leer del 3 al 5. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son
mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Amén. También en Colosenses 2:9. Colosenses 2:9, ambas naturalezas en una sola persona. Veamos 8 y 9. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el último punto, Cristo continuará siendo Dios y hombre para siempre. Leamos en Hebreos 7, 24 y 25. Empezamos desde el 23. Hebreos 7, 23. Empieza diciendo: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas ese sacerdote, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese sacerdote, Cristo, cuyo modelo es el sacerdote Melquisedec. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora vamos a las preguntas de comentario. Dice así, la primera pregunta: ¿cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Solo hay uno. No es Mahoma, Buda, Confucio, no son los profetas recientes que nos traen una revelación nueva. No, es uno. Y ese es Jesucristo. Pregunta 2. ¿De qué manera la Iglesia Católica Romana niega esa verdad de la Biblia, de que solo hay un mediador? ¿Qué es lo que dice la Iglesia Católica Romana? Por considerar a María y a los santos como mediadores, orar a ellos y esperar por su intercesión con Dios en favor de los pecadores. Ese es desviarnos hacia otros para
nuestra salvación, para mediar entre Dios y el hombre. Pregunta 3. ¿Qué significa cuando se afirma que Cristo es el eterno Hijo de Dios? El eterno Hijo de Dios. Al afirmar que Cristo es el eterno Hijo de Dios, queremos decir que siempre ha sido el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Desde toda la eternidad, no se hizo Hijo de Dios cuando se humanizó, ni en ningún momento en la historia del universo creado. O sea que siempre ha sido así. No fue que Cristo o Jesús un día le dio un sueño y una gran revelación de que era Hijo de Dios. No, él fue siempre, o siempre es. Número 4. ¿Qué significa cuando se afirma que Cristo es de la misma sustancia con el Padre? Esto es uno de las cláusulas de uno de los credos, uno de los grandes credos. Dice así: al afirmar que Cristo es de la misma sustancia con el Padre, queremos decir que solo hay un Dios y que Jesucristo es este único Dios, tal como el Padre es este único Dios. Como cristianos no creemos en 3 dioses, más bien creemos en un solo Dios. Existen 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo, por lo tanto, no es como Dios, Él es Dios, el único Dios que existe. En Él habita corporalmente, no una parte de la plenitud de la deidad, sino que en Él habita corporalmente toda la plenitud, como leímos en Colosenses 2:9. Vamos a la quinta pregunta de comentario. ¿Qué significa cuando se afirma que Cristo es igual con el Padre? ¿Qué significa cuando se afirma que Cristo es igual con el Padre? La respuesta: al afirmar que Cristo es igual con el Padre, queremos decir que en lo concerniente a su naturaleza, Cristo no está de ninguna manera subordinado al Padre, pero por haberse autohumillado durante su vida en la tierra, sí estuvo subordinado al Padre en términos de su posición, ya que tomó forma de siervo, pero en su naturaleza, aún durante su vida en la tierra, fue y continuará siendo enteramente igual con Dios el Padre. Pregunta 6. Dice así: ¿cómo es negada hoy en día la doctrina de la deidad de Cristo? ¿Cómo es negada hoy día la doctrina de la deidad de Cristo? Aquí hay parte A, B, C. Vamos a leer las diferentes formas. A. La doctrina de la deidad de Cristo es negada por los que afirman que Cristo es divino porque todos los hombres son divinos. Si todos los hombres son divinos, el que Cristo sea divino no es nada fuera de lo normal. B.
La doctrina de la deidad de Cristo es negada por aquellos que dicen que Cristo es el Hijo de Dios, entre comillas, pero niegan que sea de la misma naturaleza e igual con el Padre. Tales personas consideran que adorar a Cristo es un pecado. Sí. La doctrina de la deidad de Cristo es negada por los que aceptan su deidad como un concepto limitado. Es decir, cuando hablan de Cristo como un ser divino o lo llaman el Hijo de Dios, no están afirmando que esa es la verdad absoluta en cuanto a Cristo. Para ellos, solo significa que la deidad de Cristo es una etiqueta conveniente con la cual se puede clasificar a Cristo por el momento. Al decir que Cristo es Dios, entre comillas, su intención no es afirmar que es real y verdaderamente Dios, sino más bien que es Dios, entre comillas, para nosotros, los seres humanos. Es decir, que en nuestro pensamiento humano, Cristo puede ocupar el lugar de Dios en el momento presente. Resulta obvio que la idea de la deidad de Cristo como un concepto limitado es algo muy distinto a la fe en la deidad de Cristo que postula el cristianismo ortodoxo e histórico. Pregunta 7 del comentario. Dice así: ¿cuándo se hizo hombre el eterno Hijo de Dios? ¿Cuándo se hizo hombre el eterno Hijo de Dios? En el momento en la historia humana que las escrituras denominan la plenitud del tiempo, es decir, el tiempo señalado por Dios desde su consejo eterno, el cual también era el tiempo en que todas las milenarias preparaciones para la encarnación de Cristo se habían completado. Pregunta 8 del comentario. ¿Hasta cuándo el Hijo de Dios seguirá siendo hombre? Muy interesante, porque se puede decir que Dios tomó ciertas fases, ciertos modalismos, que estuvo Dios en forma del creador por un tiempo, por otro tiempo tomó forma de hombre, por otro tiempo tomó forma del Espíritu Santo y quién sabe si hay más formas. Pero en cuanto a Jesucristo, ¿hasta cuándo el Hijo de Dios seguirá siendo hombre? Cristo, el eterno Hijo de Dios, se hizo hombre en el momento de su encarnación. Fue hombre y Dios durante su vida terrenal. Y ahora sigue siendo hombre y Dios en el cielo. Y continuará siendo hombre y Dios para siempre, por toda la eternidad. El concepto que enseña que Cristo fue humano solo durante su vida terrenal es contrario a la enseñanza de la Biblia sobre este tema. Vamos a ver en Apocalipsis 5:6. Que dice Apocalipsis 5:6, que es después de la ascensión de Cristo. Dice Apocalipsis 5:6. Y miré y vi en el medio del trono y de los 4 seres vivientes y en el medio de los ancianos estaba en pie
un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En esa visión, Cristo es el cordero como inmolado, o sea, sacrificado por nosotros. En Apocalipsis 5:6, por ejemplo, se enseña que no solo la naturaleza humana de Cristo continúa en el cielo, sino que también las pruebas de su crucifixión como inmolado, cuando Jesús se apareció entre los apóstoles y le enseñó a Tomás, mira, aquí están las llagas, aquí está donde los clavos entraron a mis manos, a mis pies, a mi costado. Y no, y era hombre de así, hombre físico, no fue una aparición, era el cuerpo resucitado después de la crucifixión. Dice, además, el ministerio celestial de Cristo, como sumo sacerdote, también depende de que posea una verdadera naturaleza humana en el cielo. Vimos anteriormente Hebreos 7:25. También veamos Hebreos 5:1-5. Hebreos 5, del 1 al 5. Vamos a ver. Hebreos 5, del 1 al 5. Dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que en él también está rodeado, porque él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie tomó para sí esta honra, sino que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Continuamos con la pregunta 9 del comentario. ¿Cuál es la importancia de la palabra entera? O sea, la entereza o la plenitud. ¿Cuál es la importancia de la palabra entera en la respuesta del catecismo? Vamos a ver otra vez la pregunta, esa palabra entera, porque hay 2 palabritas, entera y diferente. La pregunta sí, ¿qué dice? Y en la respuesta, el único mediador en el pacto de gracia es el Señor Jesucristo, quien siendo el eterno Hijo de Dios, de la misma sustancia, e igual con el Padre, se hizo hombre en la plenitud del tiempo, y así era y continúa siendo Dios y hombre
en dos naturalezas enteras y distintas. Enteras y distintas. Dos naturalezas enteras y dos naturalezas distintas. Vamos a continuar con esa pregunta de comentario. ¿Cuál es la importancia de la palabra entera en esta respuesta del catecismo? Dice así, la palabra entera hace énfasis en la verdad que Cristo no solamente es verdaderamente hombre y Dios, sino que también es completamente Dios y completamente hombre. Tanto en la tierra como en el cielo, ni su deidad ni su humanidad carece de ningún elemento con respecto a su naturaleza humana. Cristo posee un cuerpo humano y un alma humana, además de su espíritu divino. A menudo esto se pasa por alto y erradamente Cristo es representado como un compuesto de espíritu divino y cuerpo humano. Pero Cristo, tal, no sería enteramente humano, dada su naturaleza divina. No podemos concebir que Cristo sea menos completamente Dios, ni tampoco subordinado en ningún sentido a Dios el Padre, salvo en términos de su posición, por concepto de haber asumido voluntariamente la posición de un siervo durante su vida terrenal. Y la pregunta 10, el comentario. Vimos cómo se trata la palabra entera, ahora la palabra distinta. Dice así, ¿cuál es la importancia de la palabra distinta en esta respuesta del catecismo? La palabra distinta nos enseña en cuanto a la verdad de que las dos naturalezas de Cristo, divina y humana, aunque estuvieron y están unidas en una persona divina, aún así no existe mezcla ni confusión entre las mismas. Cada una permanece distinta y retiene su identidad particular. La naturaleza divina de Cristo siempre permanece como la naturaleza divina y su naturaleza humana, no, y su naturaleza como la humana. No hay mezcla entre estas de ninguna clase. Cristo no es un ser mitad Dios y mitad hombre. Él es una persona que es tanto Dios como hombre al mismo tiempo. Él es tan ciertamente Dios que es como si fuera, pero Él es tan ciertamente Dios que es como si fuera hombre y es tan ciertamente hombre que es como si no fuera Dios. En el registro de la vida terrenal de nuestro Señor, a veces brillaba su deidad, como cuando dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y otras veces se revelaba su humanidad, como cuando dijo, sed tengo. Sin embargo, nunca hay mezcla ni confusión en sus naturalezas. Nos acordamos cuando Jesús estaba en la barca y estuvo tan agotado por ese día, cansado, que se durmió. Empezó la tormenta y él estaba dormido.
y tuvieron que agitar al Señor por el miedo que tenían los apóstoles y le despertaron, tuvieron que despertarlo, pero el Señor estaba físicamente agotado como cualquier hombre. Número 11. ¿Cuál es la importancia de afirmar que Cristo es una sola persona? Respuesta. Esta afirmación evita el error de aquellos que conciben a Cristo como una persona divina unida a una persona humana, o sea, que Cristo poseía doble personalidad. Debemos comprender que, según las Escrituras, Cristo, aunque poseía dos naturalezas, era una sola persona. Se sigue que Cristo, aunque es un ser humano, no es una persona humana, porque debe leer otra vez. Se sigue que Cristo, aunque es un ser humano, no es una persona humana. Desde toda la eternidad, Cristo ha sido una persona divina. En cierto momento de la historia, esa persona divina tomó para sí mismo, no una persona humana, sino una naturaleza humana que carecía de personalidad. Perdón, déjame leer esto una vez. En cierto momento de la historia, esa persona divina tomó para sí mismo no una persona humana, sino una naturaleza humana que carecía de personalidad. Cristo, por lo tanto, era y es una persona divina con una naturaleza humana. Es necesario comprender que la naturaleza humana es aquello que todos los miembros de la raza humana tienen en común. Es decir, pero que salté, en tanto que la personalidad es aquello que distingue a cada miembro de la raza humana de los demás. En términos de la naturaleza humana, todos los seres humanos son iguales. En términos de la personalidad de todas las personas que jamás han vivido, nunca han existido dos iguales. Cada individuo es distinto de todos los demás. Debemos cuidarnos de cometer el error muy común y generalizado que considera que Cristo era una persona humana. Si Cristo fuese una persona humana, adorarlo sería ciertamente idolatría. Pero por ser una persona divina, aún teniendo una naturaleza humana, adorarlo no es idolatría. Y adorarlo es lo que la iglesia cristiana siempre ha hecho. No sé si ustedes como yo piensa que este estudio es hay bastante para masticar. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No está bien. Tranquilo. Sí. ¿Algún comentario acerca de cómo es que cierta gente ha hablado acerca de Jesucristo, que es algo menos de lo que la Biblia dice?
Y hay gente, hay sectas que nos dice que Dios es uno, sí es uno, pero que Cristo no es hijo de Dios, no puede ser, que Cristo no es divino, ¿cómo qué? ¿Cuál era la pregunta? O sea que si sabemos de cómo interpretan otros lo que se enseña acerca de Cristo. La Biblia nos enseña que Jesucristo, sí fue un ser humano sobre la tierra, pero cómo es que interpretan lo que se dice que Cristo también es divino. Ok, dentro de lo que yo he estudiado y todo, ¿no? Realmente Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios, ¿eh? Entonces, para mí eso es lo que realmente yo he estudiado, lo que realmente yo he visto dentro de la palabra, ¿no? Tiene que ser 100% Dios y tiene que ser 100% hombre, sentir todas las necesidades que como hombre nosotros sentimos, ¿no? Y como dice la palabra, ¿no? Para poder él ser un sumo sacerdote, interceder por nosotros, tuvo que pasar por la misma cosa que nosotros pasamos, ya, y por eso era que necesitaba tener eh, siempre la perfección en hombre. Sí, sí, sí. Así que si Cristo fuese menos, si Cristo fuese un ángel exaltado, entonces no podría haber sido el sacrificio perfecto para el hombre. Es correcto. Y si Cristo no fuese Dios, nunca pudiera haber predicho que había de morir de tal forma, nunca hubiera predicho que iba a resucitar al tercer día. Para poder que Jesucristo nos llevara a una eternidad, tenía que ser alguien que fuera Dios, ¿verdad? Para poder que Jesucristo resucitara y todo eso, tenía que ser Dios. Para poder que nos prometiera vida eterna, tenía que ser Dios. Ya solamente Él, bajo esa, ese poder de Dios, Él podía darnos cumplir con todo esto. Y como hombre, siendo 100% hombre, ya podía, ¿verdad? Con su sangre, ¿verdad? Limpiarnos, transformarnos, ¿no? Exacto, Y como podernos, cordero sí, de sacrificio. es correcto. Ajá, sí, y Cristo fue un sacerdote especial. En el Antiguo Testamento había un sacerdote y había un animal de sacrificio, pero Cristo es el sacerdote y el cordero de sacrificio. Y el que en vez de
de nosotros mismos pagar por nuestros pecados y ser castigados. Y ahora es Cristo quien muere por nosotros y afirma ese pacto en el cual la gracia de Dios está dirigida hacia nosotros, su pueblo. ¿Algún otro comentario? Sí, hermano, buenas noches, Dios le bendiga. Sí. Es interesante ver esta pregunta y poder examinarla como lo hace el catecismo. La verdad que separa lo que la iglesia del siglo IV y siglo V concilió algunas reuniones ecuménicas en cuanto a la persona dentro de la deidad de Dios, entendiendo la pluralidad y tratando de suprimir y de expulsar todo tipo de herejías. Una de las herejías que aquí está bien marcada para separarlas de nuestra mente es la de Sabelio, que nació en el siglo III después de Cristo. Esa herejía se le conocía como, se le conoce aún como monarquismo modalista y también el monarquismo dinámico, que es la que la pregunta 4 señala. Es la que afirma de que al comienzo de la creación, Dios creó primeramente a Cristo o exclusivamente al verbo o al logos, como se le pueda decir. Y que el logos fue el que creó todas las cosas. Por medio de él se crearon todas las cosas. Pero que el logos es superior en cuanto a los seres humanos y a los ángeles, excepto Dios. Él es inferior a Dios. Y que el logos, por tener el mismo objetivo de obediencia, entonces él llegó a ser hijo de Dios, pero antes no lo eras. O sea que, en pocas palabras, era de mérito, era por logros y por su obediencia, pero no porque haya sido hijo de Dios desde antes. Entonces, contradice muchas dogmas bíblicas en cuanto a la unión hipostática de Cristo, ya que lo dice en la palabra del Señor, en Colosenses 2:9, Filipenses 2:7, de que Él siempre ha sido Dios. Primera de Juan 1:1 también, San Juan 1:1 habla de eso. Y también por último, Jesucristo se asume en el libro del Evangelio de San Juan, C48, 17, 14, 6, 20, 25, y por último en San Juan 8, 55, 57. Utiliza a Jesucristo y se adjudica o se atribuye autoexistencia, poder creador, se atribuye deidad a él utilizar la palabra griega egoemit, que esa palabra es el nombre esencial de Dios, o sea, Jehová. Los contemporáneos de él, cuando él dijo que él vio, por último, él vio en los últimos días de Abraham, que él dijo, yo soy, él no dijo, yo fui. Entonces ellos entendieron de que él se estaba adjudicando deidad, o sea, hacía similar a Dios. Hoy en día quieren reducir la deidad de Cristo, quieren tratar de encubrir una verdad bíblica para poder el hombre entender con su mente finita una verdad que es un misterio. Así que tengamos cuidado con estos tipos de herejías que todavía hasta el sol de hoy se mantienen, porque el carácter plural de Dios, que es un Dios trino, nadie lo va a poder entender a 100%.
solamente en la plenitud de Él. Saludos. Amén, amén. Bueno, si no hay otro comentario, entonces vamos a cerrar con oración. Oremos. Padre nuestro, gracias por darnos una salvación tan grande como la que se ha cumplido por medio de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios hecho carne, quien vino para nosotros, por nuestros pecados, para salvarnos, para llevarnos, los electos, los elegidos, a la vida eterna. Gracias, Padre. Permítenos arrepentimiento, permítenos el deseo de obedecerte, Señor, y de traer esas palabras de vida a otros, empezando desde nuestros hogares, donde trabajemos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, desconocidos, Señor, que se unan a ti, a tu iglesia, y que juntos gocemos de el Dios verdadero. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermano César. Se fue César. Se Bueno, desconectó. ay, se desconectó. Okay. Bueno, entonces, bendiciones y nos conectaremos este domingo. Bendiciones. Bendición, hermano. Saludos.